Mero novelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Anomalía de Almistior. Capítulo 4. Viejo amigo. Ah. Zirou realmente estaba olvidando algo. ¿Tienes alguna idea de cuánto trabajo acabas de tirar por el desagüe? Ni horas. Ni días. Ni siquiera años. Décadas. Más de 2 siglos de hechizos de Tosaka fueron borrados de este mundo solo porque decidiste volar. ¿Qué carajo? Zirou ahora estaba frente a la mansión Tosaka, que, para lo mundano, no parecía deteriorada a pesar de los bombardeos en la ciudad. Para aquellos que lo sabían, pudieron ver que las protecciones alrededor de la casa, las que los jefes anteriores de Tosaka habían puesto en la casa, habían desaparecido. 3 generaciones de Magecraft. Desaparecido. Para los magos, era un sacrilegio. Y sin darse cuenta se lo había hecho a Rin en su prisa por ayudar a Sakura. Zirou negó con la cabeza, tanto para aclararla como para asegurarse de que había hecho lo correcto. Normalmente ignoraba a Rin, de manera similar a como normalmente los ignoraba a ella y a Luvia cada vez que los dos discutían sobre cualquier cosa mundana, antes de resolverlo con algún método no tan mundano que generalmente involucraba cierto grado de daño a la propiedad. En lugar de eso, la interrumpió y la seriedad de su voz detuvo cualquier argumento que ella pudiera haber presentado. Sakura. ¿Cómo está ella? Rin lo miró fijamente por un momento, antes de suspirar con frustración, llevándose las manos al puente de la nariz, aparte de quedar desnuda frente a mí. Ella está bien. Honestamente, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? Sé que ella es tu hermana, Rin. No tienes que fingir que no lo es. Ella no lo es. Ella es una Matou, y bien podrías haberle declarado la guerra a toda su familia por secuestrar a su heredero. Es exactamente por eso que necesitaba sacarla de allí. Rin la entrecerró, antes de que Zirou arrojara el libro que había recibido de Selrech, puede saltar hasta la mitad. Verás de lo que estoy hablando. Rin frunció el ceño al sentir el maná alrededor del libro. ¿Este libro? ¿Lo obtuviste del mariscal mago? Un asentimiento en respuesta. Zirou pudo ver los engranajes de su cabeza girar y cuando sus hombros se tensaron, supo que no sería capaz de resistir la tentación de leerlo. Al final del pasillo, en el dormitorio de invitados. Gracias. Zirou dejó a Rin leyendo en silencio, agradecido de que no estuviera tan enojada. Las suaves pisadas resonaron por toda la mansión mientras Zirou se dirigía con paso firme hacia la habitación de Sakura. Sus pensamientos estaban confusos sobre lo que diría, lo que podría decirle. Ninguno de ellos fue suficiente. Demasiado pronto, él estuvo frente a su puerta. Dejó escapar un suspiro estremecido mientras la culpa lo devoraba una vez más. Todo lo que tenía que hacer era girar la perilla y la vería. Mantuvo esa perilla durante unos buenos 3 minutos antes de finalmente entrar en la habitación. Sakura estaba dormida. Zirou dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Esta vez no tendría que hablar con ella. Tendría tiempo. Caminó hacia la mujer dormida, y ahora que podía mirarla correctamente y no en el fragor de la batalla, pudo ver los diversos moretones en sus muñecas. Los ojos hundidos. El marco más delgado de lo normal. Puede que Rin la haya vestido decentemente con uno de sus vestidos viejos, pero eso aún no podía ocultar todo el abuso por el que había pasado Sakura. Lo lamento. Las palabras salieron a borbotones. Sí, si hubiera sabido que ¿habría qué? ¿Los mataron a ambos? Había leído el maldito libro. Ahora sabía lo fuerte que era Souken, lo prácticamente inmortal que era. Si hubiera sabido todo eso cuando era más joven, esta versión de sí mismo y no la que recibió el brazo de Archer, entonces era probable que simplemente se hubiera topado con el meollo del asunto sin ningún plan. No, por más amargo que fuera el trago, era mejor no haber aprendido todo lo que sabía ahora cuando era más joven. Tomó la mano de Sakura. Simplemente nunca quiso que fuera alguien tan indigno como ella. La puerta de la habitación se abrió de golpe, cuando Rin furiosa irrumpió dentro, hasta a un lado, necesito revisarla. Zirou inmediatamente lo hizo. No había forma de responderle a una Rin enojada. Pudo ver líneas de circuitos brillar mientras Rin realizaba lo que sabía que era un hechizo de diagnóstico. Pudo verla reprimir las ganas de gritar de frustración, años de trabajar con ella le hicieron saber que quería hablar con él afuera con solo una mirada. Ambos salieron de la habitación, Zirou dio una última mirada a la figura boca abajo de Sakura. Inmediatamente, Rin se giró hacia él, el hígado está dañado, su riñón izquierdo está en camino, evidencia de hemorragia interna y ciertamente más que no pude ver. Lo que sea que le haya estado haciendo Souken, la está matando. Es un milagro. Que ella todavía está viva en este momento. ¿Puedes ayudarla? La desesperación no era algo que ocultaría, no ahora. Rin hizo una mueca una vez más. Sus órganos no se pueden reparar, necesitaríamos un trasplante, y eso es algo para lo que ni siquiera yo estoy preparado. Necesitamos llevarla a un hospital de verdad. El libro, que sostenía con fuerza en su mano, fue levantado junto a su cabeza,
Pero lo más importante es que había algo que no encontré. Ella le arrojó el libro. Gusanos de cresta. Zirou se dirigió hacia el hospital, donde pudo ver que un número significativo de personal de JSDF estaba estacionado. Sin duda como respuesta a los bombardeos en la ciudad. Lo que lo sorprendió, sin embargo, fue ver a personas que podía reconocer como parte del grupo Fujimura pululando por el mismo lugar. Ambas partes parecían evitarse mutuamente y, en un caso, un Fujimaru yakuza miraba activamente a las fuerzas de defensa. Esperaba que el viejo Raiga estuviera preparado en caso de que algo sucediera en su territorio, pero nunca hasta el punto de poder ver los números patrullando las calles. Tampoco podría haber esperado que tuvieran al menos términos de no dispararse entre sí con el JSDF. Mientras se acercaba, evidentemente fue visto por uno de los Fujimura, quien le hizo señas para que se acercara. Emilia. Ha pasado un tiempo, ¿no, muchacho? Zirou reconoció al hombre como un miembro cuya bicicleta había arreglado habitualmente cuando todavía vivía en Fuyuki hace tantos años. Ichinose-san, Zirou le sonrió, perdóname, pero necesito ir a ver a alguien al hospital. Creo que sé de quién estás hablando. Vamos, te mostraré el camino. Ichinose era un yakuza corpulento y calvo, lleno de cicatrices en todo el rostro. Para muchos civiles, sería un espectáculo intimidante. Para Zirou, él era solo un gran blando que tenía todas esas cicatrices trabajando en una granja antes de mudarse a la ciudad con su esposa e hijos. Mientras entraban al hospital, Zirou no pudo evitar notar la atmósfera tensa. Había médicos y enfermeras yendo y viniendo, pero sus pasos eran demasiado apresurados y sus voces demasiado bajas. Sintió una punzada de vergüenza, sabiendo que probablemente esto fue causado por sus acciones. Entonces, Emilia, afortunadamente, el sofocante silencio de la habitación fue perturbado por el hombre a su lado, toda esa cosa mágica. Zirou debería haber esperado esto. Por mucho que Ichinose actuara como si no le importara, la idea de la magia y la hechicería despertaba demasiada curiosidad en la mayoría de las personas. ¿Has estado haciendo eso desde que eras niño? Sí. Realmente no había nada más que decir que eso. Entonces, todas esas veces que arreglaste nuestras bicicletas, ¿fuiste tú quien hizo tu magia? Magia, pero sí. La risa que vino del corpulento yakuza sorprendió momentáneamente a Zirou, pero la mano en su hombro y la sonrisa en el rostro de Ichinose superaron incluso eso. Bueno, lo haré. No es de extrañar que la tienda local no pudiera hacer lo que tú pudiste, nosotros. Tenemos un maldito mago arreglando nuestras bicicletas. Zirou no se molestó en corregirlo, sabiendo que las complejidades de la terminología solo confundirían a cualquiera que no estuviera involucrado con la hechicería. Dime, ¿crees que puedes revisar nuestras bicicletas antes de irte? Zirou se rió entre dientes, los recuerdos del pasado vinieron fácilmente. Claro, pasaré por el complejo más tarde. Estoy bastante seguro de que Fujine me mataría si no lo hiciera. Bueno, aquí estamos. Finalmente se detuvieron en una habitación, y el nombre en la puerta hizo que fuera difícil controlar su enojo. No sé si está despierto, los chicos de JSDF lo encontraron en bastante mal estado. Gracias, Ichinose-san. El yakuza probablemente se dio cuenta de que algo estaba pasando por el tono de su voz, pero afortunadamente no hizo comentarios al respecto. En cambio, el hombre asintió con la cabeza hacia Zirou, antes de darse la vuelta y marcharse. Una vez que estuvo solo, Zirou miró una vez más el nombre y apretó el puño. Mató, Shinji. La habitación del hospital estaba esterilizada y en silencio, aparte del suave pitido de varios equipos hospitalarios. Shinji estaba conectado a más dispositivos de los que Zirou conocía desde lo alto de su cabeza. Y probablemente también los necesitaba. Todo su cuerpo parecía destrozado. Pudo ver varias quemaduras asomando a través de la poca piel expuesta. Un brazo que él sabía estaba destrozado por la forma en que fue moldeado. El daño interno probablemente fue incluso mayor de lo que podía ver. Tuvo que felicitar a los médicos, trabajaron rápido. Si no lo hicieran, probablemente estaría muerto. Aún así, un problema era que Shinji estaba profundamente dormido. Podría resolverlo con bastante facilidad. Agarrando el hombro del otro hombre, Zirou envió un pulso de maná. Inmediatamente, el monitor de ritmo cardíaco se disparó cuando Shinji se despertó sobresaltado. Emilia. Su voz era débil, débil. Como si no lo hubiera usado ayer. La ira era palpable en sus ojos, y más aún el miedo. El peliazul tenía razón al sentirse así. Zirou no quería nada más que devolverle el dinero por todo lo que le había hecho a Sakura. Pero no todavía. Necesitaba saber dónde estaba Souken, y la única pista que tenía era el propio Shinji. Tu abuelo. ¿Dónde está? Su voz era áspera y no admitía discusión alguna. A pesar de la condición actual de Shinji, Zirou estaba decidido a conseguir lo que necesitaba. Dicho hombre tragó saliva mientras intentaba sentarse. Lo intentó, siendo la palabra clave, ya que inmediatamente volvió a caer tosiendo. Era obvio incluso para alguien tan históricamente ajeno como Zirou que el otro hombre estaba sufriendo mucho. No podía importarle.
¿De qué estás hablando? Shirou agarró a Shinji por los hombros y lo sacudió, ya impaciente. Tu abuelo, Souken. ¿Dónde diablos está? Arrojó al hombre de cabello azul sobre la cama mientras comenzaba a toser sangre. No lo sé. Yo, Shinji jadeó de dolor, no lo he visto desde ayer. Otro grito ahogado, no desde que hiciste esa mierda en Ginza. Estás mintiendo. Shirou se negó a creer eso. Tenía que saberlo, y lo dijo, no hay manera de que no lo sepas. Eres la única persona que puede saberlo. No estoy mintiendo. La desesperación se filtró a través de su voz e hizo que Shirou se detuviera. Continuó, con voz más fuerte y más confiada, más segura que antes, no me ha dicho nada, no desde hace 7 años, cuando ese maldito Archer me hizo convertirme en esa cosa. Deja de mentir, Mató. Dime dónde está Souken, ahora, o si no. Maldita sea Emilia, no estoy mintiendo. Dime una buena razón por la que debería creer eso. Dime una buena razón para no matarte ahora mismo, por todo lo que has hecho. Congelar. En la conmoción, no se dieron cuenta de que la puerta se había abierto de golpe y un hombre uniformado ahora apuntaba con un arma a Shirou. El mago no le prestó mucha atención. Con la forma en que apuntaba el arma, pretendía disparar al pecho de Shirou, que estaba bastante bien protegido gracias a su chaleco antibalas. Podía permitirse el lujo de ignorar al hombre si eso significaba obtener algunas respuestas necesarias. ¿Qué estás diciendo sobre Emilia? Hubo un susurro Emilia, del hombre que Shirou supuso que era un soldado de JSDF. ¿Qué he hecho? Tú eres el que irrumpió en mi casa, lo creas o no. Estaba metiéndome en mis malditos asuntos. No he hablado contigo en mucho tiempo. 7 años, así que, francamente, no tengo ni idea de lo que podría haber hecho. Sabes muy bien lo que le hiciste. A Sakura. No, Emilia, realmente no. Shinji cayó hacia atrás como si hubiera usado toda la energía que le quedaba, solo dímelo ya para que podamos terminar con esto de una vez. Shirou apretó los dientes mientras luchaba por rastrear algo a través de la cabeza del hombre de cabello azul. ¿Cuánto abuso le acumulaste a tu hermana, Mató? 2 décadas, debajo de ti y de tu maldito abuelo. ¿Eso te suena? Fue aquí donde Shinji pareció entender de alguna manera lo que Shirou estaba diciendo, ya veo. Sí, eso tiene mucho sentido. Siempre tuviste un complejo de héroe, ¿no? Está bien, ya he oído suficiente. El personal de JSDF, que todavía tenía un arma apuntando a Shirou, finalmente habló. Matou-san, por favor descansa un poco. Emilia, levanta las manos. Estás bajo arresto. El enforcer no pudo evitar ignorarlo, las palabras se derramaban cada vez más a medida que su ira comenzaba a apoderarse de él. 2 décadas bajo esos putos gusanos. 2 décadas en las que ni siquiera podía ser humana. 2 décadas en las que su propio hermano abusó de ella hasta el infierno y de regreso. Lo sé. Shinji parecía haber perdido toda lucha en él, mientras el susurro se extendía por toda la habitación. He pasado mucho tiempo pensando en todo lo que he hecho. No he pasado suficiente tiempo tratando de compensarlos. La ira hacia Shirou se manifestó de muchas formas. Justa ira, por aquellos que fueron explotados, aquellos que fueron tratados injustamente por el mundo. Ira metódica, dirigida a encontrar formas de hacer que aquellos que causaron sufrimiento indebido sean su propio tipo de justicia. Pero uno de los peores fue la ira nacida de la traición. Cuando aquellos en quienes confiabas resultaron ser la peor persona que jamás hayas conocido. Cuando deciden deshacerse de todo lo que hizo verdadera su amistad y simplemente pisotean esa vieja confianza como un insecto debajo de una bota. Ese fue el sentimiento que sintió Shirou cuando se enteró de Shinji. Una persona a la que, hacía mucho tiempo, había considerado un amigo. Una persona a la que habría muerto voluntariamente salvando cuando era más joven. Una persona que resultó haber estado abusando de su propia hermana, adoptada o no. Claro, sabía que Shinji había golpeado a Sakura más de un par de veces, pero nunca había pensado que llegaría tan lejos como lo había leído en el libro. Solo pensar en eso lo enfermaba. Pero a pesar de todo lo que Shinji había hecho, había una cosa de la que el ejecutor podía estar seguro. A pesar de todo, Shinji Matou, a lo largo de los años, se arrepintió y trató de enmendar las cosas. Había hablado con Fujine en el pasado y apenas había creído que el hombre ahora estuviera trabajando activamente como voluntario en varios lugares de la ciudad. Tampoco podía creer que Sakura y Shinji estuvieran ahora, hasta donde su hermana sustituta podía ver, en términos de hermanos. Mientras que en la escuela secundaria ambos eran distantes y Shinji era más que un poco abusivo verbalmente, ahora parecían estar más unidos que nunca. Recordó haber sonreído al pensar que, a pesar de que los acontecimientos de la Quinta Guerra del Santo Grial dejaron cicatrices mentales para todos los involucrados, Shinji se había convertido en una mejor persona gracias a ello. Luego Selreich y ese maldito libro del conocimiento. Los detalles lo golpearon con tanta fuerza que amenazaron con desesperarlo. Durante un tiempo pensó que todo lo que aquel hombre había hecho después de la guerra era solo una farsa. Una forma de acercarse lo suficiente a Sakura y hacer algo según la voluntad de Souken.
Había llegado a la casa Matou con eso en mente, totalmente dispuesto a matar a Shinji por todo lo que había hecho. Y ahora que Shirou vio al hombre, que ahora lucía el rostro de un hombre que lo había perdido todo, supo que se habría arrepentido de esa decisión. Este Shinji Matou no era el mismo que el del libro. Este se arrepintió de sus acciones. Este sintió remordimiento y tuvo el sincero deseo de compensar a su hermana. Por eso, cuando el hombre postrado en cama volvió a hablar, Shirou le creyó. Realmente no he hablado mucho con el abuelo, Shouken, después de la guerra. El propio Shinji parecía haber envejecido años. Shirou no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza. Simplemente se volvió, perdido. Como un paciente con demencia perdido. Pero la semana pasada, comenzó a hablar más. No sé por qué, pero cuando hiciste eso en Ginza, se volvió más activo de lo que lo había visto en años. Luego, entraste. Eso es todo lo que sé, Emilia. Gracias, Shinji. Y por si sirve de algo, Shirou se dio la vuelta y caminó, ignorando el balbuceo del soldado aún presente, lo siento. Shinji soltó una carcajada, seguido de un ataque de tos que sacudió todo su cuerpo, no lo hagas. Me lo merezco por ser un jodido imbécil. J.E. Tal vez. Shirou salió de la habitación un poco más alegre que antes, sabiendo que la persona con la que se había hecho amigo hace tantos años era una buena persona al final, enterrada como pudo haber estado bajo el peso del mundo iluminado por la luna. Asama-san, ¿verdad? Cuando ambos salieron de la habitación, el soldado había enfundado su pistola, no queriendo causar pánico, aunque por la forma en que su brazo se movía, Shirou no tenía dudas de que le estaría apuntando de nuevo si hacía un movimiento en falso. Emilia. No tengo idea de qué se trató, pero vendrás conmigo. Lo haría, señor, pero creo que tenemos asuntos mucho más urgentes que abordar. ¿Cómo? Para empezar, lo que Shinji había dicho era bastante siniestro. Shouken se había vuelto más activo justo antes de Ginza, lo que podría haber sido una coincidencia, si no fuera un mago de 300 años. No, o Shouken había planeado Ginza o sabía que algo iba a pasar. Cualquiera que fuera el caso, no auguraba nada bueno. Por favor, establezca un perímetro alrededor de la casa de Matou. Además de una cuarentena completa para cualquiera que haya estado a menos de 100 metros de la propiedad últimamente. ¿Por qué diablos debería escucharte? Acabas de amenazar a un paciente del hospital. Porque si no lo haces, no puedo garantizar que la gente no muera. Sius, con pocas posibilidades de lluvia por la noche. Eso es todo lo que tengo, de nuevo contigo. Gracias por eso, Yamamoto-san. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros para hablar sobre la actual infestación de insectos que ha estado ocurriendo en Tokio últimamente. Por favor, bienvenido. Nota del autor, subiendo nuevamente temprano por hoy, ya que me siento un poco como un idiota y solo quiero dormir. Para aquellos que no lo saben, tengo un Patreon en patreon.com/almistior. Probablemente todos sepáis cómo funciona. Por ahí publico una semana antes mis historias. Actualmente, se ha subido allí el último capítulo de Living Life. El ciclo de la historia actual es, CD, Anomalía, Viviendo la Vida. Dicho esto, un agradecimiento a mis nuevos patrocinadores, que coincidentemente son los primeros, Anthony, Nite, Light y Savages Miley. No tienen idea de cuánto aprecio el apoyo.